La idea de esta clase es retomar la clase anterior sobre herramientas de intervención, donde empezamos a hablar de planificación física, de planeamiento urbano, y algunos instrumentos, plan, programa, proyecto, y dijimos que íbamos a retomar con algunos casos, así que, bueno, es lo que vamos a hacer ahora. Herramientas de intervención 2 para ordenar un poco nuestra clase. Voy a retomar algunos autores que todavía no hemos abordado en la bibliografía de los parciales, y que tienen que ver justamente con el tema específico de la planificación y de la gestión urbana, la gestión urbanística, o la gestión del plano urbanístico y las normas sobre todo. En este caso, digamos, quería empezar la clase un poco retomando lo que plantea García Lanza en su texto de reflexiones en torno al planeamiento urbano, cuando él habla de que históricamente, digamos, cuando se iba a realizar una nueva implantación urbana, en general se lo hacía en cuadrícula, decía, y que sobre todo en ciudades, en nuevas ciudades y en muchas, en ciudades de colonización, en territorios donde no había asentamientos humanos, que sería en muchos casos de nuestras ciudades de colonización española, de fundación española, ¿no? Entonces, bueno, digamos, asentamientos donde no había asentamientos humanos del pueblo que colonizaba el territorio, por un lado. Después, por otro lado, esa es como un patrón, digamos, de repetición en función de la fundación de ciudades. Por otro lado, crecían las ciudades también en función de determinados ensanches, pero en momentos en que la civilización no tenía grandes cambios, entonces es como que la ciudad, digamos, se repetía a sí misma en esos primeros momentos, cuando no había grandes cambios tecnológicos en el transporte y la comunicación. Se repetían esos modelos de organización, que en general tenían que ver con modelos geométricos elementales, normalmente la cuestión de la cuadrícula, como decíamos. Y el tema, una cuestión que venimos repitiendo, ¿no? Y tiene que ver con la idea de que con la revolución industrial y tecnológica generalizada recién en el siglo XX, bueno, es el hecho que hace que el crecimiento de las ciudades se acentúe desproporcionadamente a cómo se había venido produciendo en el tiempo inmediato anterior. Entonces, da lugar, digamos, a una explosión de los asentamientos urbanos, a una expansión de la urbanización, como nunca se había conocido hasta entonces. El número de habitantes, digamos, genera un caos organizativo en las actividades humanas. Esta circunstancia provoca la necesidad de un planeamiento urbano. De alguna manera nosotros empezamos a hablar de la disciplina urbanística a partir de esta necesidad, digamos, de ordenar la ciudad a partir de ese éxodo masivo que se produce del campo a la ciudad y que se da también en muy poco tiempo. Entonces, es en esa nueva estructura urbana donde se necesita, digamos, adecuar la ciudad, adecuar al momento presente. Un poco, él inicia su texto con estos comentarios también para reflexionar acerca de cuál es el momento que hoy nos toca nuevamente. Esa es bueno, un poco atrasada la imagen, pero bueno, más que nada tiene que ver con el caos de esa ciudad industrial. Y, digamos, dice en algún momento que
un factor incipiente en el desarrollo de las ciudades del comienzo del siglo XXI es también la fortísima emigración un poco de los países, desde los países más desfavorecidos hacia los que están por alguna razón más favorecidos. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos en este momento de nuevos cambios tecnológicos, o sea, en el cambio de siglo del 20 al 21, estas nuevas ciudades que tienen, bueno, que llamamos como la ciudad contemporánea? Retomo una expresión que habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Que el urbanismo afronta siempre dos tipos de temas: por un lado la explicación de la naturaleza y las condiciones de los procesos urbanos, y por otro, las posibilidades de organización física del espacio urbano, o sea, lo relacionado con la intervención en las ciudades, mediante planes, programas y proyectos. Y agrego que, a ver, esas ciudades, hoy por hoy, es lo que llamamos ese fenómeno de la ciudad contemporánea que tiene características de complejidad, crecimiento y extensión ilimitados, multidimensionalidad, nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que derivan en temas emergentes, nuevos temas que estamos afrontando actualmente con, digamos, herramientas que deben renovarse y que permanentemente necesitamos revisar. Por ejemplo, en este año se habló mucho de ciudades y COVID, y cómo es cómo serían los nuevos asentamientos, cuáles son, digamos, los paradigmas con los que estamos trabajando, y cómo afrontamos la ciudad de hoy a partir de una emergencia como la que nos toca vivir. Pero más allá de eso, hay otros temas que ya venían trabajándose y que son temas de la agenda urbana de hoy, como la sostenibilidad, la gobernabilidad, la interjurisdiccionalidad, en cuestión de ese crecimiento desbordado que decíamos hoy, crecimiento y extensión, trascendiendo los límites de la jurisdicción. Entonces esa ciudad contemporánea ya no es la ciudad solamente urbana, sino que absorbe una serie de territorios, ya son áreas metropolitanas, territorios urbanizados. Entonces, digamos, depende de cómo lo vamos definiendo y cómo vamos analizando esas características que nuestros territorios van teniendo, también son los instrumentos que podemos ir desarrollando para abordarla adecuadamente. Movilidad y logística, la cuestión de los residuos, o sea, la cuestión del tratamiento y la gestión de los residuos sólidos urbanos, de los efluentes, la cuestión del riesgo y la resiliencia, la seguridad, y también la cuestión de la alimentación. Y esto de nuevo en este año se volvió a retomar con más fuerza la cuestión de la producción de cercanía, de dónde vienen los alimentos, cómo se alimentan las ciudades y demás. No sé si lo había alcanzado a mencionar la clase pasada, pero de alguna manera el hinterland productivo de las ciudades empieza ya hace unos años a ponerse en la agenda, digamos, de las políticas públicas como un tema más, como un tema de la actualidad. Entonces, bueno, esa ciudad contemporánea, un poco para mencionar algunos temas y disparar nuestras ideas también, ¿no? Tiene que ver con esa interdependencia de las redes infraestructurales, algunos espacios de no lugar, la fragmentación a partir de estas cuestiones y cómo se administra, la ciudad dual o la estructura de
estas ciudades, digamos, fragmentadas, la ciudad formal, la ciudad informal y las grandes infraestructuras que de alguna manera fragmentan este territorio. Bueno, ¿cómo se analizan? ¿Cómo son estas nuevas estructuras territoriales? Los fragmentos residenciales que están de alguna manera segregados, una ciudad difusa que genera periferias que tienen distancia, dependencia y deficiencias también en cuanto a sus servicios, dependencia del centro en cuanto a su necesidad de movilidad por diferentes servicios que demanda y que no tiene en su propia estructura formulados. También el lugar de la representación, de alguna manera en las ciudades donde sigue siendo, digamos, donde me represento en este lugar, en este caso, bueno, la vivienda que se ve ahí es de un digamos, comerciante afortunado que genera una tipología propia, ¿no? De su comercio en planta baja y una serie de pisos de alquiler y su vivienda en planta alta, y una tipología bastante común en los últimos años en La Paz, El Alto, Bolivia, donde, bueno, esa representación sigue existiendo en la ciudad. También la ciudad es el espacio del lugar del conflicto, de alguna manera. Las cuestiones ambientales y los recursos están en los últimos años, digamos, más presentes que nunca y con más conciencia también respecto de cómo gestionamos y cómo producimos ciudad. De hecho, hemos hablado en el curso de ciudad, de cómo digamos, cómo son los asentamientos más sustentables, la cuestión de la ciudad compacta y la ciudad difusa, la ciudad extendida. Bueno, y algunas, estos ya son problemáticas mucho más acentuadas y sobre las cuales habrán escuchado en la prensa también, pero me interesa también destacar que hay muchas cuestiones de la agenda urbana que se reflejan en esos conflictos que podemos ver quizás en noticieros o en el debate, en algún debate más cotidiano. La cuestión de las interfaces, de los bordes, o sea, la interfaz entre los dos tipos geográficos que decíamos anteriormente, ¿no? De dónde se producen los alimentos y cómo se puede convivir con este tipo de uso del suelo que se lo está empezando a pensar de una manera más agroecológica que permita de alguna manera tener esa producción de cercanía que decíamos antes, ¿no? Justamente en relación a esta cuestión de la extensión urbana y ciertas localizaciones y la extensión, digamos, en términos de aglomeración urbana con lo que implica en la cuestión del consumo del suelo. Bueno, dicho esto, un poco como repaso de los temas para no mencionarlos y generalizarlos de alguna manera, lo que plantea García Lanza también son justamente cuáles son los aspectos a tratar por el planeamiento urbano. Y en este caso retoma la cuestión de la estructura, ya no habla de la estructura urbana, habla de la estructura del territorio, en base a esa ciudad que mencionábamos anteriormente, favoreciendo la conservación y mejora del medio natural, interactivamente con los usos urbanos. Son una serie de puntos que él desarrolla en su texto, la disposición de las redes de comunicación territorial, bueno, asegurar la buena disposición de las actividades residenciales y productivas de forma de que se beneficien mutuamente, la disposición adecuada de las dotaciones urbanas, digamos, de los servicios, de los equipamientos que brindan servicios urbanos de todo tipo y en todos los niveles territoriales, o sea, la multidimensionalidad
y la multiescalaridad, la adecuación del tamaño de los espacios reservados para cada uso a las necesidades reales del desarrollo urbano, y asegurar en lo posible el carácter público del espacio urbano. Y en base después a eso, desarrolla un poco la relación entre lo que es el paso del suelo rústico o del suelo no urbanizado al suelo urbano, ¿no? O el cielo rural al cielo urbano. Bueno, por otro lado, tenemos el texto de Eduardo Rece, que trabaja la gestión urbana, los instrumentos de la gestión urbana, y entre ellos, como una categoría de los instrumentos de gestión urbana, están los instrumentos de planificación. O sea, la idea de la planificación como instrumento de gestión. Pero además de ellos están los instrumentos de promoción y desarrollo, los instrumentos de financiamiento, de redistribución, o sea, bueno, cuando hablamos de los instrumentos de planificación, que después retomamos porque va a pasar por ahí la clase, digamos, pero estamos hablando tanto de los planes estratégicos de desarrollo local, como del plan urbano, como las normativas de regulación, por un lado, también los instrumentos operativos ya más específicos, como los planes especiales, los planes sectoriales, los proyectos urbanos, y también la cuestión de la evaluación del impacto urbano ambiental. A ver, cuando hablamos de instrumentos de promoción y desarrollo que ayudan a la planificación y que contribuyen a la gestión, estamos hablando de determinados convenios urbanísticos, convenios que permiten, digamos, la realización de determinadas estrategias y objetivos, directrices, en función de generar acuerdos, digamos, entre el municipio y algunas organizaciones y los particulares, para una especie de intercambio, digamos, que favorezca también al bien común, que facilite definir algún proyecto, digamos, pero que deje en la ciudad un valor. Los consorcios de urbanización social, las corporaciones y las empresas públicas, las empresas o entes sociedades o sociedades de economía mixta, los propios bancos de tierra municipal que pueden ayudar en determinados momentos a generar vivienda o a bajar el valor de la tierra en determinados momentos, o a generar operaciones, regularización dominial, provisión de espacios verdes públicos en determinados lugares, reservas de suelo para usos sociales. En general es un patrimonio de tierra que con el gobierno más cercano que lo trabaja es el Estado municipal, pero también pueden ser tierras fiscales provinciales o nacionales, devenida de instalaciones que quedan en desuso y demás, pero en general, digamos, que son parcelas de propiedad del municipio que se encuentran en proceso de escrituración, que son partes de expropiaciones o parcelas provenientes de expropiaciones, de donaciones públicas o privadas, o cesiones, digamos, que prevén las normativas urbanas para determinados usos cuando uno, por ejemplo, genera nuevos parcelamientos de suelo. Ese banco, digamos, de tierra permite tener un instrumento de desarrollo y de gestión que ayuda a la planificación. Después hay, bueno, la cuestión de las expropiaciones, y hay un interés común por desarrollar una determinada obra, o la creación de zonas especiales que son de interés social, que delimitan algunos predios vacantes en áreas aptas e interesantes para urbanizar, o donde existen ocupaciones
irregulares y que pasan a ser objetos de estudios, de intervenciones específicas y demás, ya como zonas especiales, por un lado. Los instrumentos de financiamiento, estamos hablando en este caso de los instrumentos de financiamiento que puede generarse el propio municipio, por fuera del financiamiento que puede obtener por programas de otra escala, ¿no? De escala provincial o nacional o de organismos internacionales, y que pueden ser parte de fondos de desarrollo urbano, por compra, expropiación o tramitación de tierras, por ejecución de planes y proyectos municipales, por, digamos, banco social de microcréditos, bancos de materiales para generar o incentivar la construcción a personas que lo necesitan, digamos, para solucionar problemas de edificación o mejora de viviendas precarias, o contribuir en la valoración también de viviendas, de instrumentos que busca recuperar un poco el costo de la obra, más un pequeño porcentaje, pero que ayuda a algún desarrollo. Los instrumentos de redistribución de costos y beneficios también, que pueden ser como la participación de la municipalidad en algunas rentas diferenciadas, por ejemplo, que se genera por alguna acción urbanística, que puede ser, por ejemplo, la incorporación de un área urbana de inmuebles clasificados, la definición de áreas de desarrollo prioritario, el cambio de uso de suelo, normativa que genera algún plusvalor, por lo cual el municipio de esa diferencia se queda con una parte y va generando un banco para el propio desarrollo urbano. Y finalmente, los instrumentos de participación ciudadana, que muchos tienen que ver algunos con consultas, otros con audiencias públicas, o con la idea del presupuesto participativo, incluso hasta con las normas sobre el derecho de información urbanística ambiental, digamos, como parte de la generación o de los instrumentos que tenemos para la planificación urbanística. A ver, los instrumentos de planificación también están en este mismo apunte, se dividen en planes, en los planes operativos, y en normativas de instrumentos operativos y normativas de regulación y planes estratégicos. Uno sin otro, digamos, terminan quedando incompletos, porque digamos, la planificación tiene una base muy fuerte en toda la cuestión normativa, en toda la cuestión de la legislación urbana, ya que la mayoría de los instrumentos tienen que estar, digamos, regulados a partir de ordenanzas, básicamente ordenanzas o decretos que que refieren a cualquier tipo de reglamentación. Y los operativos, como los planes especiales, los planes sectoriales, ya están mucho más referidos a los estudios o a los proyectos específicos, y son los que ya tienen un plazo de obra, o empiezan a tener, digamos, la relación física, digamos, que podemos percibir, digamos, en el cambio, en la forma urbana. Como dijimos en clases anteriores, el plan urbano, o el plan en realidad, es el instrumento que expresa los lineamientos de la política del desarrollo territorial, y siempre están a un más largo plazo que los proyectos.
Y últimamente la cuestión de la evaluación del impacto urbano-ambiental cada vez está, digamos, más incluida o más requerida en los desarrollos, sobre todo en los desarrollos de gran impacto, a escala urbana o a escala territorial. Yo quiero partir de esto simplemente para decir, bueno, a esto nos referimos cuando estamos hablando del planeamiento tradicional. Y digo el planeamiento tradicional para diferenciarlo de el planeamiento emergente o la idea de la planificación urbana emergente o más contemporánea en los planes o en la idea de del proyecto urbanístico más contemporáneo. Este es, digamos, el plan director del 80, que en realidad empezó a pensarse en la ciudad de Santa Fe a fines o sea, en el 69, o sea, tuvo una década de presiones, de reglamentos, de estudios y demás, y bueno, este plan director tiene todo un desarrollo de diagnóstico y de análisis urbanístico bastante extenso y la expresión del plan en sí mismo, una serie de reglamentos que después son los instrumentos del plan que definieron la ciudad por lo menos 25 años, o sea, bueno, no, 30 años hasta el 2010, que obtenemos un nuevo reglamento de ordenamiento urbano. En este caso es un plan que ya estaba pensando en la escala territorial. De hecho hay una serie de infraestructuras que no están propiamente en la ciudad de Santa Fe, en este caso, y bueno, y además una serie de circunvalaciones que también abordan la región de una manera integral, con fuertes obras de infraestructura, grandes movimientos respecto de ciertas instalaciones claves, y un plan que tiene, digamos, una mirada general y con una, digamos, fortaleza desde el lugar donde contemporáneamente se planteaban este tipo de planes, ¿no? Planes completos y planes con una idea fuerza bastante importante, y que bueno, que en la ciudad de Santa Fe algunas cosas, a ver, tenemos que pensar que los planes en general nunca se llegan a concretar absolutamente. Hay muchas ideas que se van retomando en planes posteriores, van quedando, es un sedimento que va quedando, se va a veces retomando, y algunas cuestiones se materializan y otras no. Pero de alguna manera la ciudad real un poco es esta ciudad que está construida, la ciudad física, más estas ideas de la ciudad que la van construyendo a través de los años, ¿no? Plan tras plan hay ciertos elementos o ciertos componentes como que se van repitiendo, o que se van repitiendo con alguna modificación, y que finalmente, bueno, algunos se descartan y otros terminan consolidándose en la forma de la ciudad. Bueno, este plan también habría que decir que estaba configurado para una ciudad que integraba dentro de su ejido a Arroyo Leyes y Rincón. Hoy por hoy la ciudad termina aquí, y Rincón y Arroyo Leyes ya quedaron separados, digamos, del ejido de Santa Fe, y tienen su propia jurisdicción, ¿no? Eso sucedió en los años 90.
Bueno, entonces, digamos, ¿qué diferencia a ese plan que mencionábamos, que veíamos recién, respecto de los nuevos paradigmas de management? ¿Qué diferencia o cuáles son los factores que ponen en crisis a ese paradigma del planeamiento tradicional respecto y que nos llevan a trabajar con estos otros paradigmas actualmente? Un poco la crítica, digamos, a la pérdida de los valores tradicionales de las ciudades, el cambio económico y político de una tendencia a una fuerte regulación estatal, como se veía ese plan general, ese plan completo, eh, a la desregulación y a la globalización, el predominio del sector privado por sobre el público en general, sobre todo en la década del 90, y desde el punto de vista estrictamente disciplinar, digamos, las dificultades para implementar los planes reguladores globales y la rigidez que muestran este tipo de instrumentos frente a los cambios y las aspiraciones de las ciudades, que se dan de una manera un poco más acelerada. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, las respuestas disciplinares que se han dado o con las cuales estamos trabajando hoy para responder a esa crisis, ¿no? Que plantea la crisis de esos instrumentos tradicionales? Bueno, una ha sido la idea del planeamiento estratégico, ¿no? Que plantea la ciudad la definición de algunos objetivos consensuados, más como una carta de navegación que como una regulación rígida. El planeamiento estratégico también surge en los 90 en general, en nuestras ciudades, en algunas de nuestras ciudades han tenido su planeamiento estratégico. Santa Fe no tuvo algunos intentos, pero no llegó a definir su plan estratégico, fin de los 90, ya casi 2000, pero digamos, lo estratégico viene de una mirada más empresarial, y de alguna manera la cuestión del privado en la ciudad también tiene también tiene la impronta de la cuestión más privada en la toma de decisiones en la ciudad. Sin duda, digamos, una cuestión también de época. Hoy se habla de planeamiento estratégico más, a lo mejor con planes provinciales o con planes de otras escalas, pero en lo que es urbano no se está trabajando demasiado con la cuestión estratégica, más excepto que se hable de determinados lineamientos estratégicos o algunas cuestiones que ayuden a definir, pero no del plan o del tipo o de la metodología que ha utilizado el planeamiento estratégico. A partir de reuniones, de talleres, de consensuar y demás, como estaba planteado. Por otro lado, o como plantea esta metodología, esta forma, digamos, de pensar la ciudad. Los planes parciales o sectoriales, la etapa estratégica, digamos, pone en ejercicio la relación de planes parciales en línea con la idea de esta acupuntura urbana. O sea, se pasa de esa mirada completa, esa mirada general, esa mirada totalizadora de las ciudades, a tratar de fragmentar un poco la ciudad para poder abordarla. Es como que, bueno, la complejidad nos abruma, nos excede, entonces vamos a trabajar la ciudad por partes para poder abordarla más fácilmente, un poco. Ese es, para simplificar el concepto, un poco por ese lado. También la herramienta de trabajar el proyecto urbano, la intervención en sectores estratégicos o de oportunidad, que promovería el desarrollo urbano hacia el resto de la ciudad, ¿no? Como
muy vinculado a un pensamiento estratégico y a la crítica de esos grandes relatos totalizadores de los que hablábamos anteriormente, como una gran obra, una obra de escala urbana que modifique un área o un sector muy puntual, y que, bueno, genere eh, o desarrollo urbano o transformación en un área específica. Y bueno, como decíamos, la evaluación del impacto ambiental y urbano, a diferencia del planeamiento tradicional, este instrumento no se anticipa a los proyectos concretos, sino que los evalúa y propone medidas o de mitigación, de modificación, de optimización, para que sus impactos no sean negativos, digamos, para mejorar, minimizar los impactos negativos en todo caso. Bueno, ese es un poco el cambio en la mirada y en la perspectiva desde donde nos posicionamos a pensar cómo planificar, digamos, las ciudades o cómo hoy en día en general se están pensando.